clima extraordinario. El amanecer hoy, viniendo por la ruta, fue extraordinario. Saqué alguna fotito, así que por ahí las comparto después. Pero ahora ya estamos con nuestro puente telefónico aéreo para hablar, charlar, porque del otro lado del puente está Francisco Cafiero. Francisco, bienvenido a Ni Más Ni Menos, aquí a Radio Realpolitik. Sergio Solón te saluda. ¿Qué tal? Muy buen día. Hola Sergio, buenos días, gracias por el llamado, ¿cómo andás? Muy bien, gracias a Dios y gracias por atendernos un día como hoy, sábado, tempranito. Pero bueno, para charlar un poco de todo, ¿no? De cómo está el país, de cómo está el partido justicialista, el partido peronista, como le quieran llamar, y qué cambios crees que se deben hacer. Por eso te quería preguntar, ¿cuál es tu primera lectura de la fotografía de hoy de la República Argentina? Bueno, a ver, como bien decís, es un sábado lindo, temprano en la mañana, nosotros los peronistas decimos un día como hoy, que es un día peronista, ¿no? Exactamente. El sol abierto, cielo abierto, el sol a pleno, buena temperatura. Me encontraste yéndome para hacer una actividad que hacemos con un grupo de compañeros acá en la ciudad de Buenos Aires, a Pompeya, donde vamos a hacer una actividad solidaria con una unión vecinal y un centro de jubilados en uno de los barrios más castigados durante estos años por las consecuencias de las políticas del gobierno Mauricio Macri y de Rodríguez Larreta, y en eso estamos. Ahora, bueno, frené para poder charlar un ratito con ustedes, y en eso estamos. Y eso, lo que pasa en Pompeya, es lo que se ve reflejando en cada uno de los barrios de la ciudad de Buenos Aires y se ve a lo largo y ancho del país, quiero decir. Consecuencias que tienen que ver con un altísimo nivel de inflación. ¿Te acordás cuando Mauricio Macri en campaña decía que la inflación iba a ser una de las cosas más fáciles para resolver? Una ganga. Era el reflejo de la incapacidad de un gobierno. Bueno, llegamos a niveles récord, ¿no? El año pasado terminamos con un índice de inflación que superó el récord de 1991. Sí, increíble. Con una tasa de desempleo que crece, con la pobreza que ha crecido en la Argentina, con la indigencia que ha crecido, con la gente en situación de calle, una foto lamentable y triste que se ve cada vez más, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires a diario, y donde el hambre vuelve a estar en las cuestiones de la agenda social. Es lamentable el desarrollo, el desempeño del gobierno de Mauricio Macri, y acá en la ciudad de Buenos Aires está interpretado y llevado adelante por el gobierno de Rodríguez Larreta. Francisco, ¿vas a ser candidato en estas elecciones a algo? Mira, yo milito en política, en un colectivo en política, soy parte del Peronismo por la Ciudad, que es una de las agrupaciones más grandes del PJ porteño. No consigo a la política en términos personales, y por supuesto que no hago política por un cargo. Ahora, es un año de elecciones, y por supuesto que si sumo en algo, por supuesto que con gusto estaría, pero no es el objetivo central acá. Lo que tenemos que pensar los peronistas, las peronistas, el campo nacional y todos los sectores que entendemos que es posible la construcción de una Argentina mucho más inclusiva, más grande, con trabajo, es ganarle a Macri, hacer los esfuerzos necesarios para construir esa tan ansiada unidad en la cual el peronismo y el PJ se está empeñando con mucho vigor y con mucha fuerza, despojarnos de cada pretensión o ego y pensar más en el conjunto que en las cuestiones individuales, y llevar esa máxima que decía el general Perón: primero la patria, después el movimiento y por último los hombres y las mujeres. Y así creo que son las claves para construir esa unidad que efectivamente derrota al gobierno Mauricio Macri. Por eso mismo te decía, cómo finalmente, más allá de todo el ruido que pueda haber mediático, no mediático, digo, cómo finalmente en la práctica se le gana a un Rodríguez Larreta, a una María Eugenia Vidal y a un mismísimo Mauricio Macri. Digo, ¿hay algún tipo de, en términos institucionales te hablo, hay algún tipo de modificación que vos creas que en realidad el partido justicialista o el movimiento, justamente el movimiento peronista tendría que hacer de cara a estas propias elecciones, haciendo un comparativo con algún revisionismo de cómo venía hasta ahora? Bueno, en primer término creo que hay que ampliar las bases de representación, de sustento
y de contenidos de participación, si se quiere, de agrupaciones o extra partidos, ¿no? Una participación extrapartidaria, quiero decir, en términos electorales. Por lo tanto, en términos de la construcción de la ingeniería de un frente electoral, el peronismo como columna vertebral o el Partido Justicialista como columna vertebral está haciendo una amplia convocatoria hacia muchos otros sectores, agrupaciones, partidos políticos para adherir hacia un mismo frente electoral que lleve el lema de la unidad como eje vertebral, si se quiere, de la convocatoria. Y eso nosotros tenemos que aprender de los errores que cometimos en los años anteriores, donde creíamos que con un solo sector se ganaba y fuimos achicando nuestra base de representación política. Siempre se aprende de los errores que se han cometido y más cuando enfrente tenemos un adversario tan complejo, tan complicado y que le ha generado tanto daño a muchísimos, a la gran mayoría de los argentinos, como es el modelo de Mauricio Macri. El límite nuestro tiene que ser, Sergio, el límite nuestro, sin duda, tiene que ser Mauricio Macri, sus aliados y sus políticas de ajuste y de exclusión social. No hay un solo sector productivo de la industria, el campo de la ciencia, la tecnología, de lo que tiene que ver con el comercio, lo que tiene que ver con los jubilados, los estudiantes. Las pymes, ¿no? Las pymes, por eso te digo, es el motor productivo de la generación de empleo de la Argentina, que se han visto beneficiados por las medidas de este gobierno, una apertura indiscriminada de importaciones, han planchado el mercado interno, la inflación está muy por encima de los niveles de salario, una bomba que es tremenda, que tiene que ver con los compromisos financieros en los que se ha metido este gobierno, que tiene que ver con las LELIQs, que eso va a ser un gran tema a resolver por el próximo gobierno, y ni hablar del escandaloso nivel de endeudamiento al cual este gobierno nos ha sometido a todos. Esto nos compromete a la generación mía, a la que viene y a muchas más, a resolver un problema que a nuestro juicio era innecesario que la Argentina entrara en eso. Mira, el macrismo siempre viene diciendo que gracias a ellos la Argentina no llegó a ser Venezuela. Yo me pregunto, con los niveles de riesgo país que hoy tenemos, con los niveles de inflación, con los niveles de endeudamiento, con la crisis social que hoy tenemos, con la conflictividad y tensión de las políticas económicas y sociales del gobierno de Mauricio Macri van generando cada vez más en distintos sectores de la sociedad argentina. ¿A quién se parece más? ¿Qué gobierno se parece más al de Venezuela? ¿No? La verdad que es muy burdo el discurso y cómo la impronta que lleva el gobierno de Mauricio Macri, y lo vimos este miércoles en la Cámara de Diputados con la papayesca, irrisoria, y hasta incluso violenta actitud del jefe de gabinete Marcos Peña, apelando a la grieta, ¿no? Y la Argentina, los argentinos no queremos grieta, los argentinos queremos seguir adelante, queremos respetar, queremos ser parte de una discusión democrática donde se respeten los distintos sectores, ideologías, por supuesto entendiendo que cada uno tiene su lugar de representación, pero no podemos, el jefe de gabinete no puede seguir haciendo lo que hace. Es una mentira abierta a la sociedad argentina y es absolutamente lamentable. Francisco, por estos cambios, por este tema de la autocrítica, que yo creo que no siempre todo el peronismo tuvo la virtud de hacer una autocrítica verdadera en tiempo y forma, pero lo veremos ahora. A partir de ahora justamente esta es la oportunidad para demostrar si esto es así o no. Pero digo, estamos a mitad de abril. Ya sabemos que un mes por ahí en la Argentina es como, un año de un país normal o normalizado. Pero digo, más allá de ello, hay tiempo hasta junio para el tema del tema de las listas. ¿No crees que comienza a hacer el reloj, concretamente el reloj, no comienza a ser una suerte de enemigo, una bomba de tiempo para ese armado que vos deseás, confiás, como para tener un reaseguro en el caso de ustedes de poder vencer al oficialismo? Mira, ya hay varios referentes del peronismo del campo nacional que han expresado su voluntad
de querer ser, en este caso, ocupar la nómina de la principal carta que se juega, que es la presidencia. Ya lo ha dicho Felipe Solá, ya lo ha manifestado Agustín Rossi, también ha dicho lo suyo Daniel Scioli. Por supuesto que todos los peronistas y creo que todos los argentinos esperan a la definición de Cristina, que es la figura sin duda más importante que tiene la oposición, porque indudablemente es la que reúne la representación del voto opositor. Es el blanco también elegido burdamente e injustamente, a mi juicio, por sectores de la justicia, que lamentablemente, sin que ella exprese alguna posición con respecto a algún tema, está en la tapa de todos los medios a diario. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Que más allá de la definición hoy del candidato, que tenemos tiempo hasta el 22 de junio, que es el día que se cierran listas, y yo estoy seguro que antes del 22 de junio va a estar el panorama de las caras electorales o de los nombres electorales, quiero decir, más afinado, más definido. Yo creo que los peronistas estamos trabajando en una propuesta que le gane a Macri. El Partido Justicialista, que el presidente Gioja está haciendo un trabajo extraordinario, no solo en la agenda de la conformación de un frente por una gran unidad nacional, un gran frente patriótico, pero sino también que ha conformado los equipos técnicos en distintas áreas para organizar esa materia gris y empezar a proponer el futuro que un gobierno peronista eventualmente debería ofrecerle a la ciudadanía argentina. Con esta semana, Jorge Tayana, que fue designado por la Comisión de Acción Política del Partido Justicialista, puso en marcha el área de Relaciones Internacionales, un área sensible y clave para lograr las transformaciones que la Argentina necesita. Uno de los principales errores que ha cometido el gobierno Mauricio Macri es precisamente el frente externo, ¿no? Ellos creyeron que vivían en un mundo parecido al que era de los 90, y ese fue uno de los primeros errores que han cometido, porque todo lo que pasa en el frente externo impacta directamente en el frente interno y en la vida cotidiana del conjunto del pueblo argentino. Y en eso el peronismo tiene que, ante todo, decirle al conjunto de la ciudadanía qué es lo que vamos a hacer, y en eso el partido está trabajando. Y por eso son un conjunto de dimensiones que se van articulando a la vez, que se van poniendo en marcha, que se van organizando y que van haciendo las partes de un todo. Por supuesto que hay tiempo, e insisto con esto, con definir los nombres, y si no nos podemos poner de acuerdo en una lista única, podemos hacer una gran paso, y ojalá que en ese gran paso nos encuentre participando a la mayor cantidad de expresiones del peronismo y de una propuesta opositora a Macri, que incluya a Sergio Massa, que incluya a Lavagna. Eso te iba a decir, perdóname Francisco, te iba a decir, sí, que te interrumpa, pero que de algún modo te adelantaste, porque justamente se me había venido a la cabeza consultarte, preguntarte al respecto, porque digo, Lavagna justamente pareciera, vamos a aplicar en este caso el potencial, que no quería en su momento que participar de las PASOs. Bueno, es lo que viene diciendo. Yo no tengo relación con Roberto Lavagna, incluso no lo conozco, digo, obviamente sé quién es, y es una referencia en materia económica, y un tipo, un político muy, pero muy importante para la política argentina. Ahora, para el momento de crisis que está viviendo la Argentina, yo no creo que haya un solo sector que pueda sacar este desastre adelante. Yo creo que acá se va a necesitar de una gran coalición, con la mayor cantidad de compromisos asumidos por muchos sectores políticos, sociales, empresarios, sindicales, para llevar adelante las reformas que necesita el país y poner efectivamente al país en marcha y de pie. Y en eso hay que dejar los egos de lado para lograr eso. Hay que dejar las pretensiones personales de lado y pensar más en el conjunto. Y ojalá que prime eso frente a
cuestiones o intereses más personales y hasta incluso sectoriales. Sí, porque es llamativo, ¿no? No solamente por, una nueva crisis en la historia de la República Argentina en algo más de 200 años, sino por una cuestión hasta de simple demostración de cívica y democrática, ¿no? Decir, bueno, que ya no exista más el dedismo, con el perdón de la expresión, sino que simplemente se haga un espacio. A ver, si uno está seguro de lo que está haciendo, no entiendo por qué no puede, digamos, entre comillas, competir dentro de su espacio para ver quién es el mejor, también entre comillas, para el bien común de todos los que están dentro de ese espacio, ¿no? Coincido plenamente, Sergio. Mira, muchas veces me ha pasado que me dicen, che, qué bien nos haría en este momento un Antonio Cafiero. ¿Y por qué nos dicen esto, no? Más allá del legado de Antonio Cafiero, de su impronta política, ¿Sos el nieto mayor? Está bien, sos el nieto mayor, ¿no? No, soy de los 30, y somos 39 nietos. 39, qué bárbaro. 39, una banda. ¿Había televisión en esa época? Un chiste. Bueno, no, nieto. Sí, eso, son claro. 10 hijos, imagínate. Impresionante, qué producción. Soy el cuarto de los 39 nietos. Cuarto, bien. El cuarto, sí, Perfecto. pero el primero hincha de Boca, que eso es algo... Eso es algo muy importante, muy importante. Claro. Pero ¿qué te quería decir con esto de que no va a haber otro Antonio Cafiero, porque Antonio Cafiero uno solo, sí está su legado, sí están sus ideas, y a veces hay que recurrir a las actitudes que tuvieron grandes políticos, como que fue el caso de Antonio Cafiero, que cuando en 1988 él tenía todo para ser el candidato único del peronismo, y hubo un sector del peronismo que dijo, mirá, yo quiero también competir, y Antonio cumplió con su palabra de haber peleado tanto por renovar y democratizar la vida interna del partido, y se hizo esa gran interna famosa y única entre Menem y Cafiero, que Antonio, teniendo todas a favor, termina siendo derrotado por Carlos Menem. Entonces, esto de también dejar las pretensiones de lado y pensar en el conjunto es un buen ejemplo a la hora de pensar en qué haría hoy Antonio Cafiero. Y Antonio Cafiero nos estaría convocando a la unidad. Estaría tratando de armar lo que él armaba en sus cumpleaños. No sé si se acuerdan de esas fotos que él lograba juntar a todos los sectores del peronismo en un mismo lugar. Bueno, y ese sería el trabajo que estaría haciendo Antonio Cafiero. Y por eso yo interpreto esa vocación de unidad de Antonio Cafiero y también trato de meter siempre en los espacios chiquitos que tengo, y ámbitos de militancia donde participo, y en el caso acá, que la posibilidad y el tiempo que me dan ustedes para bregar, trabajar y hablar de la unidad. Es la única respuesta que tenemos frente al desastre del gobierno de Mauricio Macri. ¿Alguna vez... que se entienda, ¿no? Todo con la ubicación del caso, pero ya que hablaste justamente de tu abuelo, que no solamente fue gobernador de esta provincia, la provincia de Buenos Aires, la más importante de la Argentina, sino que además fue todo un referente, como muy bien decís, obviamente del peronismo en su historia, Está claro, dejó su sello. Ahora digo, seguramente ya en tu incursión en la política también, como sucedió con padres, tíos, digamos, hijos, concretamente de Antonio, otros familiares de Antonio Cafiero, ¿alguna vez tuviste en ese revisionismo en todo lo que te basás, tuviste alguna observación de crítica, más allá de que la crítica, puede ser, entre comillas, porque al final hay que estar en cada momento, como siempre digo, ¿no? Y uno trata siempre, como todo ser humano, hacer lo mejor que puede en cada momento. Y cuando no se está, no es lo mismo. Entonces, pero en la distancia, ¿alguna observación de que vos decís, bueno, hubiese sido capaz mejor que no haya tomado aquí esta decisión y hubiese tomado otra? ¿Alguna vez hiciste algún tipo de observación así? Siempre. ¿Cuántas veces me han dicho, hasta incluso yo también pienso esto, qué país distinto hubiese sido si hubiese ganado esa interna Antonio Cafiero, ¿no? Sí, qué país distinto hubiese sido el de la Argentina si en vez de ganar Menem ganaba Antonio Cafiero. Y es algo que lo dicen muchísimos sectores del peronismo, mucha gente, radicales, no peronistas, ¿no? Y es distinto. Alfonsín lo dijo, ¿no? Alfonsín lo dijo en su homenaje que le hizo Daniel Scioli y Alberto Balestrini cuando lo declararon ciudadano ilustre de la provincia de Buenos Aires en el teatro, que hicieron un gran acto los radicales en el Teatro Argentino de La Plata. Dijo, Antonio Cafiero es el presidente que no tuvimos. Claro. Y
¿Y qué destino distinto hubiese sido de la Argentina? Siempre nos hacemos esas preguntas. Y por supuesto que el político es un ser humano, toma decisiones, se equivoca como cualquiera, y capaz que para esa interna la crítica hubiera sido de haber comprometido más al conjunto del peronismo. Es decir, fue un interno donde se eligió únicamente la categoría a presidente. Claro. Y entonces eso permitió a que algunos jugaran las dos cartas. Claro. Si se hubiese comprometido a dos listas, es decir, que Antonio hubiese armado con sus candidatos a gobernadores, a intendentes, a diputados, a senadores, y lo mismo hubiese hecho Carlos Menem, yo creo que el destino hubiese sido otro. Pero Carlos Menem no quería hacer eso, porque sabía que si hacía eso seguramente perdía. Claro. Y a partir de allí, el Partido Peronista es como que tomó un atajo histórico, ¿no? Claro, y más que tomar un atajo, Antonio se dio ante las presiones de Carlos Menem, porque Carlos Menem también lo amenazaba con que rompía con el partido y jugaba por afuera. Y eso es lo que no quería Antonio, porque Antonio sabía que si Menem rompía y jugaba por afuera, lo más probable es que los radicales volvieran a ganar. Claro, no quiero aclarar, perdóname, te interrumpo, quiero aclarar para que no se malinterprete. No, yo digo que a partir de ahí, en la historia, como proceso, el Partido Justicialista o el peronismo al elegirlo a Menem, tomó como un atajo, digamos, ¿no? Que trajo otras derivaciones, otras consecuencias. A eso me refería, ¿no? A ver, yo estoy seguro y la historia lo refleja, que el gobierno de Menem tuvo muy pocas características peronistas. Claro. Más allá de que muchos compañeros valiosos lo acompañaron en el... Y eso está claro, Francisco, porque te acordás, después nadie lo había votado a Menem. Claro, bueno. Y estuvo 10 años y medio gobernando el país. Y tomó decisiones en el frente externo que fueron equivocadas, en el endeudamiento, en la destrucción del aparato productivo. Es decir, se sumó a la oleada neoliberal y a la oleada, esa oleada de los 90, ese consenso de Washington, dejando de lado las banderas y los valores del peronismo. Y eso es algo que creo que en la historia los argentinos y el peronismo lo van a saber ubicar a Carlos Menem, ¿no? Es como que desnaturalizó el peronismo. Absolutamente, bueno, salió con la UCD, ¿no? Totalmente. Dándoles lugares de privilegio en el gabinete y en áreas sensibles. No te olvides que Cavallo fue su ministro de Economía. Totalmente. Sí. Estas son cosas que también hay que poner. A ver, es como bien planteás vos la pregunta, poniendo en su contexto histórico. Hoy con el diario del lunes es mucho más fácil por eso, claro, ser más crítico con esto, ¿no? También había que estar en aquel Había que estar en el momento, por eso. Claro, no estoy defendiendo a Menem con esto, que quede bien claro. Estoy reafirmando que cuando vos me preguntas qué crítica hago, y mira, a mí me hubiese, si pudiese volver el tiempo atrás, me hubiese dicho, mira, sé un poquito más duro con esto, tratar de consensuar más para que la interna sea efectivamente más competitiva, y que todos puedan jugárselas de lleno, porque yendo con la boleta únicamente del presidente abrió más a que todos puedan jugar a dos puntas. Y lamentablemente Antonio perdió, y nunca sabremos qué hubiese sido de la Argentina si hubiese ganado. Hablaste de la década del 90. Y sí, muchas veces, con esto de hacer revisionismo de lo que concierne a la historia, siempre visto como un proceso del peronismo en general, digo, más allá del personaje o líder en particular de cada época, digo, muchas veces mucha gente lo emparenta al peronismo con casos de corrupción, famosos, están en los diarios todos los días. Sí. Digo, ¿qué pensás, qué lecturas haces con respecto a la actuación de la justicia, hoy por hoy, con respecto a las causas judiciales en general, no ninguna en particular, pero digo, ¿qué pensás de que cómo tendría que actuar a partir de ahora precisamente la justicia o cómo la ves? Primer término, creo que la corrupción no es patrimonio de ningún partido político. La corrupción es un problema, todos los partidos políticos, todas las fuerzas tienen que resolver, y para poder resolver el problema de la corrupción se necesitan políticas de Estado que se sostengan en serio en el tiempo. Se necesitan mecanismos que con los que hoy hay no alcanza.
la gran mayoría de los argentinos y las argentinas aprendimos de qué son las empresas offshore gracias al gobierno Mauricio Macri. Hoy en la Oficina Anticorrupción hay una persona a cargo de esa oficina que está haciendo un trabajo lamentable, es un gran papelón nacional el desempeño que tiene Laura Alonso, que ni siquiera está capacitada según la ley para el desempeño de la Oficina Anticorrupción, porque es politóloga y se necesita un abogado a cargo de esa oficina sensible y que tiene que hacer un trabajo serio de investigación, en fin. Ahora, hay sectores de la justicia que están más abocados a trabajar por la política que por la justicia. Necesitamos dar un debate en serio con respecto a eso, para que la justicia efectivamente trabaje para lo que tiene que trabajar, que es hacer justicia. Ahora, ¿eso ocurre hoy solamente o pasó también anteriormente? No, yo creo que siempre existió, con distintas intensidades. Como hoy tenés un Bonadío, antes tenías unos Arvide, ¿no? Claro, porque la creación para mucha gente de esto de justicia legítima no era tan legítima, precisamente, por ejemplo. Pero hay mucha discusión con respecto a eso, si tiene que haber una justicia militante, si tiene que haber, si hay mucha discusión con respecto a esto. Lo que sí digo es que para combatir la corrupción necesitamos mecanismos sólidos, mecanismos que se respeten en el tiempo y que se fortalezcan en el tiempo. La corrupción es una máquina de generar pobreza y no es patrimonio de ningún partido político. De hecho, ya que me preguntás sobre el tema, empezamos desde la semana pasada en el seno del Partido Justicialista un programa, un ciclo, mejor dicho, que se llama Políticas Claras, Propuestas para Combatir la Corrupción, que se trata de unas entrevistas abiertas que vamos a empezar a hacer junto con Bernarda Llorente, periodista. Está también José Luis Gioja detrás de esto, y conmigo hacemos una ronda de preguntas a los principales candidatos a los distintos cargos que irían a representar el peronismo, para que nos cuenten si efectivamente son electos, qué harían con respecto a esta agenda para la lucha contra la corrupción. Arrancamos la semana pasada con Felipe Solá y vamos a continuar en las próximas semanas con otros candidatos y candidatas para que nos cuenten si efectivamente son electas a los cargos a los que aspiran a hacer, que nos digan qué es lo que están dispuestos a hacer y cuáles son sus compromisos por la lucha contra la corrupción y por sostener políticas de transparencia. Francisco, muchísimas gracias por haber participado hoy aquí de Ni Más Ni Menos en Radio Realpolitik, y seguramente no va a ser la única vez, solamente es la primera. Bueno, Sergio, muchísimas gracias a vos por el llamado y por este tiempo que nos permitiste, y un saludo muy grande para toda la audiencia. Muchísimas gracias, un abrazo muy grande. Ha sido Francisco Cafiero, uno de los nietos, como ya dijimos, del flamante gobernador por 2 periodos, ¿no? Si mal la memoria no me falla en este momento, Antonio Cafiero, y referente aquí de la provincia de Buenos Aires, referente del partido peronista histórico. Que me contó un pajarito, algo le dije ahí, dijo que podría ser, ¿no? Pero me contó un pajarito, allí en Buenos Aires, el pajarito, no vino hasta acá, estaba allá, el pajarito, un gorrión. Me parece que Francisco Cafiero tiene grandes chances de encabezar una lista de diputados por la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es bueno también, dentro de lo que es la renovación de los movimientos políticos, que se dé lugar también, que los grandes, sin dejarlos de lado, digo, los grandes políticos ya de edades determinadas, dejen también un espacio para los jóvenes dirigentes, ¿no? Como en este caso es el caso de Francisco Cafiero. 10:36 en la República Argentina, vendemos